la violencia asociada a actos vandálicos en muchas de nuestras ciudades, producto de mucha inconformidad por las propuestas que el presidente Piñera ha señalado. Por tanto, todavía no se define cómo se va a construir la llamada Convención Constituyente, que ha cambiado el nombre, y hay muchas dudas sobre el candado de los 2/3, por cuanto ese candado de 2/3 es el que hemos tenido en los últimos 29 años, que han impedido cambiar la Constitución. Y se repite entonces el quórum de 2/3 para cualquier cambio. Ahora, no sé si me escuchan. Te escuchamos bien, Alejandro. Vale. Por tanto, la votación sigue muy agitada. Se ha discutido recientemente la ley de presupuesto, que no trae grandes aumentos de recursos para problemas vitales como son el área de salud y la lista de espera. Hay 2 millones de chilenos en lista de espera. Se ha producido una situación muy grave con las pymes en Chile. Más de 10.000 pymes han sido severamente afectadas por los actos producto de la movilización de los actos vandálicos, y requieren apoyo inmediato, si no se va a producir una cesantía creciente y muy dura. Tampoco ha habido una respuesta categórica para el tema de las pensiones miserables. Se anuncia un alza que va a estar en la pensión básica solidaria, que son para la gente que no ha podido ahorrar para tener pensión. Va a haber un alza en 3 años de un 50%, pero el grueso de los pensionados que están sobre la pensión básica solidaria no tienen aumento. Muy por el contrario, hay noticias perversas, muy malas. En el día de ayer, el Fondo E, donde están todos los jubilados entre 60 y 65 años que están a punto de jubilar, ha tenido pérdidas importantes sin que los jubilados hayan podido cambiarse del fondo más seguro, que ha tenido graves pérdidas. Por lo tanto, el sistema de pensiones nuevamente ha fallado en contra de los trabajadores, de quienes buscan pensionarse. Y la idea de que Chile, que fue el modelo del neoliberalismo para toda América Latina, es ahora el modelo de la lucha contra el neoliberalismo y sus crisis. ¿Compartiste esta idea que se desarrolla mucho aquí en Argentina? Mira, soy de los que cree de que estamos en un punto de quiebre del modelo neoliberal, y que los candados que la UDI y el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha impuesto son para cuidar el modelo, evitar su caída y cuidar la Constitución, que es la base jurídica institucional que protege en Chile e hizo posible el modelo neoliberal. Pero este se ha quebrado. El modelo neoliberal en Chile, a ultranza, se ha quebrado, está en retirada, absolutamente ha fracasado, y la inmensa mayoría de la ciudadanía lo que quiere es un rol más activo del Estado, de la participación del Estado en la producción, pero también en el resguardo de derechos. Un Estado que pueda cautelar derechos fundamentales. Hoy día el Estado está fuera de todas las actividades fundamentales. La salud está privatizada, la educación está privatizada, el agua está privatizada, los monopolios naturales, comillas naturales, de las farmacias, de los bancos, de los grandes conglomerados, son el símbolo del abuso en Chile, y son contra quienes se han efectuado los actos vandálicos. Se han quemado en Chile más de 400 supermercados, cientos de oficinas bancarias y lamentablemente también muchos locales de pequeños comerciantes que lo han perdido todo. Mi opinión es de que en Chile el quiebre del modelo neoliberal está siendo protegido a fin de salvaguardar que este modelo chileno, que era ejemplo para todo el mundo, no arrastre en la teoría del dominó al resto de las economías neoliberales de América Latina, porque el fundador del neoliberalismo, los Chicago Boys en Chile, ven que su modelo, después de 40 años, fracasa precisamente por el salvajismo de su implementación, por el abuso permanente que se hizo de los recursos naturales y también de los trabajadores, y fundamentalmente del Estado. Saquearon el Estado,
se llevaron todo, la minería, se llevaron todos nuestros recursos y por lo tanto tienes un Estado jibarizado, incapaz de producir mediante un mecanismo de solidaridad colectiva una compensación con lo que el mercado no entrega. Y por tanto en Chile está la madre de todas las batallas, porque si cambia este modelo, y yo aspiro a que cambie, para eso la gente ha salido a las calles, vamos a tener un modelo más amigable con la naturaleza y el medio ambiente, más protector de los trabajadores y por cierto más humano, porque este es un salvajismo lo que tenemos hoy día en Chile, y que más que por las propuestas alternativas ha sido por sus propios errores y porque acumuló mucha rabia que ha explotado en estas últimas 4 semanas en la sociedad chilena. Ha explotado sin control, porque no hay partidos políticos detrás de esta movilización y ha superado al gobierno y ha superado al Congreso. Agradecemos mucho esta primera parte de la conversación, Alejandro. Y tenemos ahora en conexión a Claudia Pascual, también desde Santiago, Chile. Un segundito, vamos a tener a Claudia Pascual, fueron muy claras las explicaciones de Alejandro Navarro. Y te preguntamos si nos permitís, Alejandro, una cosita más. Veo que te has sacado los auriculares. No alcanzas a llegar porque si lo pongo acá vas a llegar. Bueno. No habla porque no tiene micrófono. Sí, Alejandro, una preguntita más quería Sí. hacer. Vemos que hay un grupo de partidos que se ha reunido con el gobierno, un grupo de partidos que no han querido suscribir un acuerdo. ¿Nos podrías profundizar un poquito más sobre esta cuestión? Mira, como le señalaba, esta movilización ha adelantado por la izquierda, la ciudadanía ha adelantado por la izquierda a todos los partidos políticos, incluyendo la izquierda, y de manera desesperada, improvisada, lo que se hace unos días atrás es que se juntan los partidos mayoritarios, Partido Socialista de Chile, PPD, Partido Radical, parte del Frente Amplio con la UDI, Renovación Nacional, y buscan un acuerdo con la venia de Piñera de buscar un camino, un acuerdo para una nueva constitución, sin un programa social de compensación para los graves efectos que hay sobre los grupos más vulnerables, y ese acuerdo se hace en el Congreso sin ninguna participación de las organizaciones sociales, ha sido rechazado por la mesa de la unidad social, que representa a más de 150 de las principales organizaciones sociales de Chile, no solo porque no fueron convocadas, sino porque los acuerdos no son suficientes para garantizar, por ejemplo, que la llamada convención constituyente, los delegados, los constituyentes electos, sean representativos por cuanto se van a elegir por el modelo de elección de los actuales diputados. Por tanto, esto se hace por listas y esto hace temer que haya una hegemonía de los partidos y se reemplace la voluntad ciudadana expresada en las calles, más el candado, la cadena que pone la UDI de los 2 tercios. A modo de ejemplo, la semana pasada discutimos un proyecto de reforma constitucional que devolvía el agua a propiedad del Estado en Chile. Mi argumentación fue que era absurdo que pudiéramos debatir un regreso del agua al Estado, primero porque se requieren 29 votos en el Senado y la oposición solo teníamos 23. Y por tanto ocurrió lo que tenía que pasar. No hay votos para los 2 tercios. Y en esta Asamblea Constituyente la cifra de quórum para todo es 2 tercios, lo que hace muy improbable de que puedas tener 2 tercios para cosas fundamentales. ¿Y cuál es el hecho? Si no hay 2 tercios y 1 tercio impone su criterio de que no se apruebe, entonces nos vamos a la hoja en blanco de la Constitución y rigen las leyes orgánicas constitucionales
que también tienen el quórum de 2/3, y con el actual Congreso es imposible cambiarla sin el acuerdo con la derecha. Y durante 29 años hemos tenido este yugo de los 2/3, y esto explica en parte, pero no justifica, de que, comillas, los partidos de centro izquierda no hayan podido. Pero tenemos entonces un debate en los acuerdos de cómo se constituye esta convención constituyente. Le cambiaron el nombre, ya no es asamblea, pero lo más importante es que claramente hay una insatisfacción ciudadana permanente hoy día en Chile, que es que sobre los problemas más urgentes se ha puesto un plazo de 2 años, que equivalen al periodo que le queda de vida presidencial a Piñera. Por tanto, problemas como las pensiones, particularmente el sistema AFP, los sueldos mínimos y la situación grave de salud en Chile. El año pasado fallecieron 11.300 personas, el año 2018, sin tener un médico especialista y sin tener una operación quirúrgica. La gente en Chile se muere. Y sobre eso, el presupuesto que terminamos de aprobar anoche a las 5 de la madrugada en el Senado no hace ninguna innovación. Por el contrario, en algunas partidas baja el presupuesto. Y por tanto, de las demandas inmediatas de la ciudadanía, que continúa masiva, pero en menor cantidad en las calles, no hay respuesta, lo que hace que la gente siga en las calles. Yo estoy preocupado porque han subido los niveles de violencia y nadie en Chile quiere que los militares vuelvan a las calles. Y quien tiene la palabra es Piñera. Disculpa. Agradecemos muy clara tu explicación. Vamos a dejar paso a Claudia Pascual para que nos dé sus opiniones. Ella está ahora un poquito en función de mamá. Te saludamos, Claudia. Hola, ¿cómo estás? Aquí nosotros desde Buenos Aires. Alejandro recién hacía referencia a la mesa de la unidad social, que aparece como un espacio de comunicación para la población popular allí en Santiago. Queríamos que nos brindes una perspectiva de ese movimiento de unidad popular y al mismo tiempo vos desde una perspectiva de género, que es tu especialidad. Adelante, Claudia. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Jorge, Daniela, el senador Navarro también, que está acá en Chile, y las compañeras que están de Ecuador y de Bolivia también. Bueno, yo sumarme, digamos, a lo que planteaba el senador Navarro en relación a que efectivamente hoy día en Chile lo que estamos viviendo es un colapso de un sistema neoliberal. Yo comparto con él de que el sistema está fracasado en términos de poder dotar de las soluciones y de las garantías de los derechos sociales de las personas. Sin embargo, no por eso lo tenemos derrotado del todo, digamos, para poder también decir que esto está en disputa, digamos, ¿no? Y eso es un ámbito que por eso es que el senador hacía tanta hincapié en las situaciones que hoy día, cotidianamente, la derecha sigue tratando de instalar para no dejar que cambie, digamos, el modelo de desarrollo económico, político y social de nuestro país. En ese sentido, lo que ya hemos contado en algunas otras conversaciones, que en Chile lo que ha habido, venimos viviendo un sistema de desacreditado el ejercicio de la política, desafección de las instituciones, falta de credibilidad en los partidos políticos y también en algunas organizaciones tradicionales del mundo social. Hay un sistema de abusos y de privilegios muy grande en nuestro país. La desigualdad es mucho más grande, incluso hasta antes de la reforma tributaria que se hizo en el gobierno de la presidenta Bachelet recientemente pasado. Era más grande la desigualdad después de tributar que antes de tributar. O sea, eso solo como ejemplo de lo complejo que es nuestro país. Y en ese marco, frente al alza coyuntural, digamos, del pasaje del metro en la región metropolitana del país, en Santiago, los estudiantes secundarios y las estudiantes secundarias empiezan a protestar. Digo esto porque es el inicio, digamos, de este estallido que nos tiene ya en más de 30 días de movilizaciones,
donde efectivamente hay un cansancio, un hastío, digamos, con todos estos abusos, y donde han salido a la palestra todas las demandas sociales. El senador comentaba, y yo no me quiero topar con él en los mismos temas para poder complementar más las opiniones, lo que ha ocurrido durante estos 30 días y el acuerdo que se firmó en el Parlamento, en donde hay serias críticas en términos tanto de los puntos que dejan vacío como de la falta de incorporación al mundo social a ese acuerdo, y por lo tanto nuevamente ser un acuerdo entre cuatro paredes de espaldas a la gente. Esa es un poco la crítica. Sin embargo, también en este mes hemos conocido de parte de las organizaciones sociales de trabajadores y trabajadoras principales que hay en el país, que están hablando no solo de la Central Unitaria de Trabajadores, se está hablando de los trabajadores y empleados públicos, digamos, del sector público, de los portuarios, de los mineros, del Colegio de Profesores y profesoras del país, por nombrar algunos, sumado a otras organizaciones sociales importantes como una gran cantidad de organizaciones del mundo de pobladores, del mundo que demanda el derecho a una vivienda digna y a una ciudad no segmentada. ¿Me escuchan bien? Escuchamos bien. Ya, perfecto. Entonces, de organizaciones feministas también, de organizaciones de estudiantes secundarios, incluso hoy día se están sumando también organizaciones a partir de las expresiones que se dan dentro de las comunidades universitarias, etcétera, digamos. Entonces, esas demandas están dando cuenta de terminar y avanzar en transformar nuestro país para poder garantizar derechos sociales que Chile no tiene. En primer lugar, se está demandando hoy día el salario mínimo, que pueda llegar a 500.000 pesos, que traducido a dólares estamos hablando de 630 dólares mensuales. Hoy día el salario mínimo es de unos 300 dólares mensuales, un poquito más, digamos, por lo tanto se está pidiendo que efectivamente se pueda subir ostensiblemente, que las pensiones también tengan como mínimo estos 630 dólares. La pensión básica solidaria en Chile no alcanza a llegar a los 180, 170 dólares, por lo tanto es muy, muy baja y eso no le alcanza el costo de la vida a nadie, digamos, con ese dinero. Por eso es que preocupa también lo que ha ocurrido hace muy poquitas horas y que supongo que el senador también lo comentó, la firma de un acuerdo entre algunos senadores de la oposición y el gobierno de subir la pensión básica solidaria un 50%, que en porcentaje suena alto, pero para lo poco que es en plata es muy poco dinero también. Nuevamente queda muy por debajo de esta solicitud que hacen las organizaciones de trabajadores de tener 638 dólares mensuales. Por otro lado, se demanda también tener una canasta básica, digamos, de servicios de luz, agua, gas, con tarifas más acorde, digamos, a los bolsillos de las familias, por lo tanto congelar esas alzas. Por otro lado, también el transporte público, también es parte de las demandas. Dentro de las demandas está también el derecho a la negociación colectiva y el derecho a negociación ramal. Y por supuesto también yo quiero destacar que a partir de todas estas demandas y la fuerte represión que se ha estado viviendo en estos 30 días, hoy día más que nunca las mujeres, no solo las mujeres trabajadoras, sino que las niñas, las adolescentes y las mujeres en nuestro país, estamos solicitando no solo el fin de la represión generalizada, sistemática y hacia toda la población chilena, sino que muy en particular el fin de la violencia sexual que se ha estado dando en estos días de movilización. Tenemos casi 100 denuncias de violencia sexual en nuestro país a niñas, adolescentes, mujeres y personas LGBTIQ+. Esto es gravísimo, tan grave como las más de 220 personas que han resultado heridas en sus ojos, con pérdida parcial o total de su visión. Es tan grave como los más de 2.500 heridos en general que hay, y de los casi 1.000, dentro de esos 2.500 heridos, casi 1.000 heridos por perdigones o balas. Esto es brutal, de verdad que no lo habíamos visto en ninguno de los años de transición a la democracia y de la democracia hasta acá, y eso es lo que pedimos también como tema primero para poder seguir conversando. Yo creo que nadie quisiera que Chile siguiera escalando en una espiral de violencia, pero sin embargo si el gobierno no solo no condena las violaciones a los derechos humanos, sino que por sobre todo sigue respaldando el actuar de Carabineros,
difícilmente nos va a permitir, digamos, subsanar esta situación que está siendo grave a todo evento en las calles de Santiago. A esta misma hora, precisamente, Jorge, en la plaza ex Plaza Italia, hoy día bautizada por el pueblo como Plaza de la Dignidad, se están produciendo movilizaciones como todos los días y muy en particularmente como todos los viernes, que son las más masivas, y ya estamos sabiendo que nuevamente se está, comillas y bien comillas, dispersando a los manifestantes de manera violenta. Por lo tanto, esto es algo que lo estamos viviendo todos los días. Eso... Aquí nos impresiona muchísimo la continuidad de la movilización en los espacios públicos, en la calle. El movimiento no decae. ¿Vos considerás que el movimiento sigue en una fase fuerte de desarrollo? Estos movimientos, las experiencias incluso aquí en Argentina, tienen sus periodos de alza, sus periodos de baja, pero lo que impresiona es la duración del movimiento y la masividad permanente que hay en las calles. ¿Cómo ves el momento en que está la lucha del pueblo chileno? Sí, bueno, efectivamente la movilización se mantiene. No podría decir, Jorge, sí, que las movilizaciones son exactamente todos los días con la misma masividad que los puntos más cumbre y más álgidos, digamos, como fue el 25 de octubre o las jornadas de protesta nacional que se convocaron el día 12 de noviembre. Pero las expresiones de movilización son todos los días. Hay regiones que un día se movilizan más masivamente, ese mismo día otra región se movilizó no tan masivamente, pero al día siguiente vuelve a ser una nueva movilización, y por lo tanto esto es un clima sistemático de movilización, con algunas muy creativas, muy pacíficas, interpelando, digamos, a los distintos actores involucrados en las soluciones que tenemos hoy día como país. Insisto, las modificaciones y las transformaciones institucionales, como es la nueva Constitución y la Asamblea Constituyente, son fundamentales, pero al mismo tiempo tienen que ir en paralelo a la condena y a la no impunidad de las violaciones a los derechos humanos y a la resolución de la agenda social, que es lo que han pedido las organizaciones. Por lo tanto, por eso es que también creo yo que el movimiento no decae. Contarles que precisamente en el marco de las últimas horas, el bloque sindical perteneciente a la Mesa de Unidad Social está convocando para nueva huelga general desde el día lunes que viene, el 25, durante el lunes 25, martes 26 y miércoles 27. Por lo tanto, ahí claramente tendremos nuevamente movilizaciones muy masivas en nuestro país. Claudia, se nos están poniendo un poquito ansiosas nuestras compañeras en Ecuador. Viendo, tienen ganas también de explicar qué es lo que pasa allí en la mitad del mundo, y entonces queremos preguntarle a Viviana Paredes, abogada, periodista, ¿qué nos puede decir de la situación en Ecuador hoy? Hemos sabido de esas luchas tan importantes que protagonizaron los pueblos originarios, sabemos bien las diferencias que existen entre el proceso que encabezó Rafael Correa y el que está llevando adelante ahora en un sentido contrario absolutamente Lenín Moreno. Así que queremos que nos des un panorama general de la situación para luego ver si entramos en detalle. Viviana, adelante, por favor. Hola, buenas tardes, compañeros, buenas tardes, senador, buenas tardes, Claudia, María Cecilia, qué gusto compartir este espacio con ustedes, ya es noche para ustedes. Es un gusto para mí saludarles desde Quito y con orgullo decirles Luz de América, porque hemos visto que la historia se ha repetido de alguna manera. El primer grito de libertad se ha dado desde el 3 de octubre en la ciudad de Quito, y vemos con mucho orgullo y con mucha satisfacción y mucha solidaridad cómo se va repitiendo la historia en los pueblos. El día de ayer Colombia también tuvo una movilización nacional a la que saludo, y pues hay que decir para empezar, y coincido totalmente con los anteriores expositores, en el sentido de que el origen de todo lo que está sucediendo en este momento en América Latina, el génesis es el neoliberalismo y las prácticas neoliberales que han ido agudizando las condiciones de vida de los y las latinoamericanos, que bajo la imposición de medidas del Fondo Monetario Internacional y otros organismos internacionales han visto cómo el costo de vida sube frente a la imposibilidad de un salario básico que justamente cubra este costo de vida, y otras medidas como las privatizaciones de empresas públicas, como la
eliminación de subsidios, que justamente fue el detonante que en el Ecuador originó el gran paro nacional que empezó el 3 de octubre de este año. Decreto 883 firmado por el presidente Lenín Moreno continuaba con una escalada de eliminación de los subsidios a los combustibles. Ya se había dado en el año 2018 una primera eliminación de subsidios, digamos que a las gasolinas que tenían de mayor poder adquisitivo, a las más caras en el país, la gasolina súper. Sin embargo, en este momento, en octubre de este año, justamente el presidente firma un decreto para subir todas las gasolinas, incluso el costo del combustible para el transporte público. Pero no es solamente que lo sube, sino que de una manera muy obediente a las prácticas neoliberales libera el precio de los combustibles a fin de que estos se autorregulen con el precio del mercado, la famosa mano invisible trasladada al bolsillo de las y los ecuatorianos, que por otro lado estaban ya indignados porque se revirtió la carga de utilidades petroleras hace un año, es decir, las empresas petroleras que antes llevaban el 15% de las utilidades de barril, ahora volvieron a llevarse el 85% de las utilidades, lo cual creó un desbalance obviamente en los recursos públicos, pues todas las utilidades del petróleo del país se estaban prácticamente cayendo a las multinacionales. Además, hubo una condonación fiscal de 4.000 millones de dólares a las mayores empresas del país, lo cual creó un desequilibrio fiscal que luego, a través de este decreto, se intentaba generar un equilibrio desde el toque directo a los bolsillos del pueblo ecuatoriano. En este sentido, hay que decir que el paro nacional que empezó el 3 de octubre no inicia con el protagonismo de los pueblos indígenas, sino que se convocan otros sectores, como el sector de los transportistas, que inician el 3 y 4 de octubre paralizando las principales vías del país y las principales calles de las ciudades más importantes del país, generando ya una paralización económica que generó ya pérdidas para el sector productivo. El segundo día se suman los estudiantes universitarios exigiendo que se respete la gratuidad de la educación y son ya en un primer momento torturados, al igual que miembros de varios medios de comunicación que fueron golpeados por la Policía Nacional. Posteriormente, el 5 y 6 de octubre de este año, los 3 y 4 días del paro nacional, esta movilización permanente es de alguna manera sostenida por la salida de los barrios de Quito, de representantes de Quito a las calles del centro de Quito, que no permiten que la movilización generada por los transportistas y por los universitarios se paralice hasta lo que es la llegada de los sectores indígenas a Quito el lunes 7 de octubre. En la noche del domingo, los indígenas ya llegan a Quito, se acomodan en lo que generalmente es su espacio en Quito, que es un parque cerca de la Asamblea Nacional, que es el Parque del Arbolito. Se quedan ahí y ya se suman al paro nacional en el día 4 o 5 de las protestas generales que el país ya vivía. Hay que decir que este día, el día 7, son violentamente desalojados por la Policía Nacional del Parque del Arbolito y trasladados a las zonas de paz, que son las universidades cercanas. Y esa misma noche las zonas de paz son atacadas violentamente por el gobierno de Lenín Moreno, dejando como saldo 5 muertes esa noche entre los manifestantes indígenas que estaban descansando y no esperaban la arremetida policial de esa noche, en medio de lo que calificamos un inusual y un escándalo de toque de queda que nos imponía además a los quiteños estar a las 8 de la noche y a todos los ecuatorianos a las 8 de la noche ya guardados en casa. Justamente después nos damos cuenta de que era para evitar que estos hechos de ataques a las zonas de paz sean visibilizados y se genere mayor protesta social. Posteriormente, la movilización la sostiene la CONAIE, pero el día sábado 12 de octubre, los barrios de Quito salen para unirse al movimiento indígena. Se cierran todas las calles de la capital del Ecuador y se genera una gran manifestación en el centro de Quito que alcanzó su punto máximo. Sin embargo, esa tarde el presidente Lenín Moreno adelanta la hora del toque de queda y nos obliga a regresar a las casas a las 3 de la tarde para desmovilizar. Después se habrán generado otros detalles sobre el rol del ejército dentro de todo este proceso, que además estuvo en las calles del Ecuador bajo un estado de excepción, sobre la lealtad o no lealtad, digamos, a las órdenes que se habrían generado desde Carondelet
Sin embargo, todos estos hechos que van apareciendo en este momento nos hacen pensar que el domingo 13 de octubre, el gobierno nacional se ve obligado a sentarse con el objetivo de dialogar porque las condiciones se habrían agudizado demasiado. Hay que decir, lo debo decir, yo estuve en las calles apoyando en la cobertura desde un medio español y la violencia fue... Puedo decir que yo he vivido que el derrocamiento de otros presidentes dentro del Ecuador, ustedes recordarán que hemos tenido una historia democrática bastante agitada, pero nunca se ha visto este nivel de violencia, nunca nos han obligado a regresar a casa temprano, nunca nos han obligado a ver impunemente la muerte de 11 personas como resultado del paro nacional. Y el pueblo de Quito fue tan rebelde que el día en que nos obligaron a entrar a las casas a las 3 de la tarde, se generó el primer cacerolazo y no fue coordinado. Solamente las personas empezaron a ir a las casas y a tocar las cacerolas. Y ahí tengo que decir otra cosa muy importante desde el plano de la comunicación. Las redes sociales jugaron un papel fundamental dentro de este proceso de los 12 o 13 días del paro nacional, porque los medios de comunicación cumplieron un rol que fue prácticamente tapar y agraciarse con la línea mediática del gobierno de Lenín Moreno. Tanto que cuando estaban los peores días de violencia, las principales televisoras ecuatorianas transmitían Bob Esponja, Los Simpson, El Chavo del Ocho, y esa era la narrativa que se pretendía imponer internamente. No está pasando nada, solamente son actos vandálicos originados por el correísmo, originados por venezolanos infiltrados, mientras los medios estaban tratando de cubrir sin entender este proceso, este momento tan tecnológico de nuestros pueblos en que estamos totalmente intercomunicados. Los medios digitales fueron haciendo un rol protagónico y ganando muchísima aceptación ciudadana, tanto que esos medios generaron las condiciones para que el sábado salgan los barrios de Quito y se genere también el cacerolazo. Yo creo que... Hola Viviana, gracias por toda esa información y esa cronología de las luchas. Vamos a quedarnos por ahora en los mediados de octubre y cambiando un poquito el ángulo de la información. María Cecilia, queríamos nosotros saber la situación de los derechos humanos en el Ecuador de hoy y hemos tenido algunas situaciones que se han producido en el caso del vicepresidente legítimo del país, Jorge Glass, que está en prisión. Queríamos saber cuáles son las novedades, porque hasta llegó a trascender que estaba a punto o que ya había salido en libertad. Quisiéramos saber cuál es la situación de él y de otras personas que en el Ecuador están sufriendo perjuicios a las garantías de los derechos humanos. Bueno, hola compañeros y compañeras, muchas gracias por la invitación. Sobre todo quiero agradecer. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. Hay como viento. Okay. Sí. Sobre todo quisiera agradecer a las personas que están participando desde otros países, como el senador Navarro, Claudia también. Bueno, para digamos, alejarme un poco de todo lo que contaba Viviana, ¿no? Y darle un poco más de profundidad al tema de lo que está pasando en el país, quisiera primeramente enfocarme en las violaciones a los derechos humanos que se vivió durante estos 12 días de manifestaciones aquí en el país, ¿no? Durante estos 12 días en el Ecuador se registró un total de aproximadamente 1.200 personas detenidas, la mayoría de estas personas detenidas de manera arbitraria y en vulneración de las garantías judiciales que debe existir en cualquier Estado democrático, digamos. Muchas de estas personas fueron trasladadas a lugares no oficiales en vulneración de lo que establece nuestra Constitución, ¿verdad? Y de sus derechos humanos. También tenemos que hubo aproximadamente 11 personas fallecidas, 1.340 personas heridas, de acuerdo a información recabada por la Defensoría del Pueblo. Como abogada de derechos humanos me parece muy importante exigir que se lleven a cabo investigaciones expeditas e imparciales de todas las vulneraciones a los derechos humanos que se vivió en estos tiempos, digamos, producto también de la brutal represión que vivimos en nuestro país
y no solo en nuestro país, sino a nivel latinoamericano, como ya hemos visto, ¿no? Por supuesto, estas investigaciones deben ir de la mano con medidas de reparación. Ahora, en el caso de Ecuador es realmente doloroso ver cómo desde el gobierno se ha desconocido estas cifras oficiales que son de la Defensoría del Pueblo, negando el derecho a la verdad a las víctimas y a los familiares de las víctimas, ¿no? Con respecto a, digamos, el clima de derechos humanos que se vive en nuestro país, es cierto que existe una persecución política brutal contra todo aquel que se vea como oposición dentro de este gobierno, ¿no? Empezando por aquellas personas que fueron parte del régimen anterior, del gobierno de Rafael Correa, ¿no? Vemos que incluso el vicepresidente constitucional está preso en este momento. Tenemos una prefecta con prisión preventiva, ¿no? Con el objetivo de quitarle, ¿no? la prefectura que fue ganada por ella de manera democrática, por votación popular, ¿no? Existen otras personas que también se encuentran con detención preventiva y algunas personas que se encuentran ya asiladas en la Embajada de México. Entonces, vemos que existe esta persecución, no existe, me parece que estamos volviendo un poco a la doctrina de la seguridad nacional que se vivió en los años 70, durante todas las dictaduras en Latinoamérica, ¿no? Y me parece que se está intentando imponer como crear, ¿no? un enemigo interno, un chivo expiatorio que en este caso, en un inicio eran los correístas, pero ahora estamos viendo que se está ampliando, incluso más porque incluso aquellos líderes indígenas que participaron dentro de la mesa de negociación también están siendo investigados por parte de la Fiscalía ecuatoriana. María Cecilia, ¿estás escuchando nuestro audio? Escucho muy, muy lejos, muy lejos. Bueno, sí, estamos un poquito lejos, la distancia es muy grande. La tecnología nos ayuda, pero a veces se nos complica un poquito. Agradecemos mucho la cosas. Así que ahora participantes de este encuentro de amistad y unidad latinoamericana, darle la palabra a la compañera de Bolivia y con nosotros. Cada vez más el neoliberalismo se asocia con Tenemos por ahí un micrófono abierto, no sé si le podemos cerrar, compañeros, para poder escuchar en Argentina. Hay un ruido que no. Hay un micrófono abierto en la conferencia. Escucha mucho ruido, ¿eh?